Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. A veces yo le agradezco al cielo tener una buena estrella, y es que hoy cuando estábamos en el noticiero y anunciábamos el cierre de la Platina durante 24 horas, justamente en ese instante entra a mi correo electrónico un comunicado de prensa de la Cámara de Industrias quejándose del cierre de la Platina, don Enrique. Sí, con mucho gusto, Randall. Y es que no es que estemos en contra de las acciones que se deban de adoptar para resolver los problemas, y particularmente en el caso de la Platina para atender el problema recurrente que ya venimos desde hace muchos años enfrentando sin solución, porque hay que resolverlo. Es la improvisación, la falta de coordinación y la falta de comunicación para que las cosas se hagan debidamente. Hace unos días, cuando se produjo el cierre, al final de vacaciones y al regreso de vacaciones, le hicimos ver al ministro de Obras Públicas y Transportes nuestra preocupación, porque no se puede anunciar el cierre de una vía tan importante a 24 horas plazo, y menos en la forma descoordinada en que se produjo. Bueno, hoy se vuelve a repetir el problema. 48 horas antes se anuncia el cierre de la Platina. Y aquí hay un sector productivo y hay un sector laboral que debe ser tomado en cuenta. O sea, toma tiempo organizarse y buscar alternativas de solución para enfrentar el cierre de la vía más importante de comunicación que hay entre Alajuela, Heredia y San José, y a través del cual se mueve mucha de la producción del Valle Central y se mueven los trabajadores. O sea, no es posible que 48 horas antes se anuncie el cierre de la Platina. Podía haberse anunciado la semana pasada. ¿De una vez? Claro. Y las empresas hubieran tenido el tiempo para tomar acciones precautorias para evitar los problemas que hoy, el jueves, van a significar. ¿Qué les dijo el ministro cuando se lo plantearon, don Enrique? Bueno, en ese momento recibió nuestro comunicado y nosotros esperábamos que actuara en consecuencia, y que así como se le hizo ver la importancia de manejar la comunicación con tiempo y tomar las acciones con tiempo, y es que estamos a favor, por supuesto, de que se resuelva el problema. Mi querido colega y tesorero de la Cámara de Industrias de Costa Rica y compañero de luchas decía que en buena medida yo no estoy tan de acuerdo, o la Cámara no está tan de acuerdo con que se resuelva el problema de la Platina, y es que estamos perdiendo la posibilidad de declarar un monumento nacional como un ejemplo a la incompetencia y a la incapacidad del Estado costarricense para resolver un problema. Entonces, podríamos declararla monumento nacional, pero bueno, en beneficio de la producción, yo creo que tenemos que resolver el problema. Pero hay que hacer las cosas bien, hay que manejar la comunicación y acciones con tiempo para que los sectores productivos y los trabajadores se puedan preparar. Sobrepasa a los gobiernos la Platina, es un ejemplo, cuando menos paradójico, hablando hoy de paradojas más bien en nuestro país. Bueno, nos vamos a concentrar en el tema fiscal. El tema fiscal se explica de una manera muy sencilla. La situación de un país se mide en términos fiscales por los ingresos que tenga, principalmente de impuestos, versus los gastos que tiene. En Costa Rica gastamos más de lo que ingresa, y eso genera una cosa que se llama déficit fiscal, es decir, que tenemos un hueco en las finanzas. Ese problema, que ha sido señalado por muchas personas y por la administración como el problema más grave en este momento en nuestro país, tiene opciones de solucionarse. Depende del prisma en el que se vea, hay diferentes matices. Por un lado, hay quienes dicen entonces que hay que mejorar el ingreso, es decir, hay que ir a buscar fuentes para tener más plata. Y hay otras personas que dicen que no, que realmente el arreglo está en no gastar tanto. Y hay otros que dicen que es una medida balanceada entre las dos cosas, gastar menos e ingresar más plata. En septiembre la Cámara de Industrias presentó una propuesta para solucionar el tema fiscal. ¿Cómo analizan ustedes, don Enrique, la situación fiscal actual de Costa Rica con un déficit fiscal abultadísimo? Sí, a ver, yo quisiera tal vez aquí dar inicio a la conversación con una posición que ha sido consistente desde hace muchos años
que es la que ha llevado la Cámara de Industrias adelante y que de manera firme y sin cambio de posición ha sido el norte que ha guiado la posición que la Cámara de Industrias de Costa Rica ha definido a través de los años. Desde hace más de 12 años la Cámara ha venido insistiendo que el problema fiscal de este país y el déficit fiscal se tiene que resolver integralmente, por la vía del gasto y por la vía del ingreso. Venimos hablando de una reforma estructural que tenga que ver con acciones que permitan contener el gasto en donde están los disparadores más importantes del gasto, como es el tema de los salarios, el tema de las pensiones y el tema de las transferencias, y por supuesto también el tema de las exoneraciones, y por supuesto en materia de ingresos. Pero también hay que entender que no se puede resolver por la vía del ingreso si no se atiende el gasto, pero tampoco se le puede seguir cargando la factura a quienes siguen pagando impuestos. O sea, yo creo que aquí tenemos un problema que tiene que ver con la informalidad, tenemos un problema que tiene que ver con la evasión y con la elusión. Lo primero es un problema serio que hay que atender y en el que deben de enfocarse mucho los esfuerzos para cobrar impuestos a quienes no los pagan. Y el tema de la elusión también. Entonces tiene que verse el problema integralmente, y la Cámara de Industrias de Costa Rica ha sido en eso muy consistente, señalando no solamente y describiendo el problema, sino planteando las propuestas de solución que, como usted señalaba, Randall, hace unos minutos, la Cámara ha venido consistentemente presentando. Aquí me parece que es importante señalar que no podemos, en términos futbolísticos, que es nuestro tal vez segundo deporte más importante que tenemos en el país, el primero. Segundo. Bueno, el primero es la evasión fiscal, ¿verdad? Aquí somos expertos en evadir impuestos y en no pagar lo que corresponde. Y mucho tiene que ver con la informalidad y mucho tiene que ver con la evasión. El otro es el fútbol, por supuesto. Y yo lo defino en ese orden de prioridades. De hecho, que dicha que toca ese tema de la evasión y la elusión fiscal, porque yo no me imagino cómo es tan simple evadir o eludir impuestos, don Enrique y don Rolando, porque el año pasado empezó a llegarle correos electrónicos a un montón de profesionales liberales, por ejemplo, que decían: usted declaró menos que lo que cualquier otra persona con el mismo trabajo declara, y el Ministerio de Hacienda estará atento a sus reportes, y la mitad de la gente que conozco entró en pánico, la que paga impuestos, por cierto. Y entonces uno ve un control de tributación muy fuerte y le parecería increíble que tanta gente logre determinar cuál es la fórmula para evadir y eludir impuestos. Don Rolando, don Enrique. Bueno, en primer lugar, considero que es muy importante que todos paguemos impuestos, los impuestos que dicta la ley. Pero entendamos que hay una gran diferencia entre evasión y elusión. Elusión es algo que se da porque la ley lo permite, ¿verdad? Si el Ministerio de Hacienda sale y dice: usted está eludiendo impuestos, eso no lo puede cobrar porque lo permite la ley. Ahí tienen ellos que enfocarse en encontrar cuáles son los caminos, como dice usted, que existen para eludir impuestos, y cambiar la ley de manera que esos caminos se cierren. O sea, se ha hablado de que cobrando la evasión y la elusión se resuelve el déficit fiscal. En primer lugar, no sabemos cuánto es elusión y cuánto es evasión. Y como le digo, la elusión no se puede cobrar. Entonces, esto nos deja siempre ante el problema de cómo resolver el faltante de dinero. Y debo recordarles de que ya está la ley de fraude fiscal aprobada. No es la que nos gustaba, pero es lo que hay. Entonces ya el Ministerio de Hacienda tiene las herramientas para ir a cobrar y resolver en alguna medida parte del faltante que se tiene en los ingresos del Estado. Que es importante resolver el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es lo que genera
un déficit de infraestructura en el país. Si vemos que no hay carreteras, que hay presas, que estamos liberando reos sin cumplir sus condenas, reos que reinciden, etcétera. Todo esto tiene su origen en el problema del déficit fiscal que nace del 2007 para acá. Ahora bien, hablamos de evasión y hablamos de elusión también. Pero hay un tema, yo recuerdo hace algunos meses, los muy buenos amigos del Estado de la Nación vinieron a hacernos una presentación sobre los hallazgos del informe. Y cuando llegaron a un capítulo que se ha ido repitiendo por los años, que es el de las exoneraciones fiscales, prácticamente no les cabía la filmina. O sea, es un enredo tributario tan enorme de exoneraciones que se generaron de una vez, algún día se generaron, sin plazo establecido, y que según el Estado de la Nación en 2013 alcanzaron 1,4 billones en el 2013. Eso era en ese momento un 5,77% del PIB, lo que era en ese momento mayor al déficit fiscal. Es decir, que simplemente eso no va a pasar, pero eliminando las exoneraciones arreglaríamos el déficit fiscal. Hay un entramado complicadísimo de exoneraciones. ¿Qué son exoneraciones? Bueno, son sectores o industrias a las que el gobierno de la República le perdona el pago de los impuestos, pero se han ido aprobando desde hace 40, 30 años sin poner un plazo a esas exoneraciones. Sí, correcto. Enrique decía que todos tenemos que pagar impuestos. No podemos seguir cargando de impuestos a las empresas que están pagando impuestos, las empresas, las personas que están pagando impuestos. El problema es que no estamos teniendo una equidad en nuestra sociedad. No todos estamos cargando el peso que nos corresponde, pero sí exigimos, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Y definitivamente, si no empezamos todos a pagar impuestos, esta situación no se va a resolver. Tenemos que también considerar que no podemos tampoco seguir con el crecimiento del gasto que traemos. No hay manera de cobrar los impuestos necesarios para poder solventar el problema si los gastos siguen creciendo en la medida y al ritmo en que vienen creciendo. Ahorita le entramos al tema del gasto. Don Enrique, si todos tenemos que pagar impuestos, sería eliminar las exoneraciones. Sí, yo creo que hay que definir prioridades. Me parece que hay que hacer una evaluación profunda para ver cuáles son las exoneraciones que no le aportan valor al desarrollo y al crecimiento económico del país y que más bien están dejando de aportar ingresos al fisco injustificadamente, ¿verdad? Entendiendo también que tenemos que ver cómo preservamos la seguridad jurídica, especialmente en aquellas actividades que generen valor agregado y generen empleo. O sea, con ello yo quiero decir que hay en Costa Rica un sinnúmero de actividades que se siguen desarrollando con exoneración de tributos que no contribuyen a la economía nacional y que se mantienen porque aquí tendemos a pensar y a actuar, yo creo que en buena medida entendiendo la equivocada concepción del aparato legislativo de este país. Aquí el tema no es crear legislación, hacer leyes, y medimos la eficiencia de una asamblea legislativa en la creación legislativa y no en la modernización y eliminación de muchas leyes que no tienen razón de seguir existiendo en el país. Aquí deberíamos de hacer una evaluación a ver cuáles son leyes obsoletas y cuáles son leyes que no se justifican mantener y que han venido en buena medida a crear, en buena parte, particularmente en el tema fiscal, de esos exoneraciones o esas exenciones de impuestos al perpetuum, sin justificación, en función del valor que esas leyes y que esa condición le aportan al país. Imagínense que las exoneraciones alcanzan más o menos el 70% del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, según un cálculo que había hecho el semanario El Financiero. Ahorita seguimos en el tema de los ingresos,
pero quería brincar al gasto un momento por algo que acaba de decir don Enrique sobre la particular manera de hacer leyes que tenemos. En los Estados Unidos el Senado no aprueba ninguna propuesta si no viene a la par la propuesta de financiamiento de ese nuevo derecho o beneficio que se va a otorgar. En este país no, se aprueban beneficios y beneficios y beneficios y beneficios y derechos sin tomar en consideración fondearlos, y esto genera que la excusa de las administraciones y de los gobiernos sea entonces que es inamovible casi el 95% del presupuesto nacional. Sí, así es, y lo peor de todo esto es que estamos acostumbrados a aprobar proyectos y propuestas e instituciones y actividades y se financian con deuda. Y no puede ser. Nosotros no podemos seguir financiando el gasto y nuevas iniciativas, por buenas que sean, si no tienen el contenido económico que las respalde, o el contenido presupuestario o financiero. Yo le hago una comparación con una familia. Si los ingresos no responden al gasto, hay que controlar el gasto. Si yo no tengo suficientes ingresos para financiar el nivel de vida que yo tengo, y especialmente la satisfacción de mis actividades básicas en mi hogar, en mi casa, en mi familia, yo tengo que ver cómo recorto el gasto y no cómo sigo endeudándome para financiarlo. Tarde o temprano voy a terminar pagando las consecuencias y mi familia va a quebrar. O sea, yo creo que aquí nos hemos acostumbrado a que no importa los proyectos, no importa el presupuesto, no importa cómo lo gastemos, siempre podemos recurrir al financiamiento. Y hoy, especialmente, en las condiciones en que está el mundo y con las circunstancias que se avecinan, con cambios de gobierno, con revisiones que se están haciendo en los diferentes países con los cuales nosotros tenemos relación, con el tema del petróleo, que si bien es cierto ha estado en los niveles más bajos, y las tasas de interés, las tasas bajas y los precios bajos del petróleo no se pueden mantener. Bueno, ya se anunció, ya hubo un incremento de $10 en el precio del barril del petróleo y hubo un aumento en los intereses de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, ya hubo arrancando 2017, es complicado. Claro, entonces corresponde no seguir en términos deportivos de nuestro segundo deporte nacional, que es el fútbol, seguir pateando la bola para adelante, y hay que resolver el problema. Y no se vale en este momento decir que no lo podemos resolver porque entramos en campaña electoral, que vamos a seguir pateando la bola para adelante. Pero de hecho es muy curioso, porque uno podría pensar en mera lógica, que el momento justo para aprobar temas impopulares es justamente antitos o en campaña preelectoral, porque finalmente el gobierno de turno puede diluir de alguna forma el impacto en la imagen que pueda tener. Un gobierno en el primer año, a pura lógica, no va a aprobar nuevos impuestos, porque se trae la imagen al piso, pero ya cuando está terminando uno podría por lógica decir que podrían intentar arreglar el tema fiscal, y que más bien a los precandidatos presidenciales les sirve arreglarlo o dar el apoyo al gobierno saliente para que aprueben, y ellos, y discúlpenme la frase, no comerse la bronca de aprobarlo en su propio gobierno. Bueno, yo creo que al gobierno de turno le corresponde responsablemente actuar para corregir ese problema, y a los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa actuar responsablemente, pensando en Costa Rica. Pero pensando en estrategia, Enrique, si usted fuera precandidato presidencial de un partido de oposición, ¿no le serviría que sea el partido de gobierno el que apruebe todo el tema fiscal? Por supuesto, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entender que el país somos todos y todos tenemos que aportar nuestra cuota. Y si todos lo hacemos responsablemente, podemos aprobar lo que se necesita. Don Rolando. Yo, si usted me permite, quiero volver a algo sobre la responsabilidad de aprobar egresos sin el sustento económico para esto, o exoneraciones sin el sustento económico. El artículo 179 de la Constitución Política dice: la Asamblea no podrá aumentar los gastos del presupuesto por el Poder Ejecutivo si no es señalado los nuevos ingresos que hubieran de cubrirlos. O sea, no es solo la Asamblea, es la Corte, porque ni siquiera la reforma procesal laboral debió haber sido declarada constitucional, porque nunca se dijo de dónde iban a salir los fondos.
Bueno, pero puede ser, vamos a ver, jugando de abogado del diablo, puede ser que a los magistrados de la Sala Constitucional se les haya olvidado el 179, porque nunca lo han puesto en práctica. Entonces, ¿por qué no renuncian? Porque ellos son los que tienen que manejar la ley como al dedo. Yo no tengo por qué estar acordándome la ley, yo soy un simple ingeniero y me lo sé. Pero lo que le quería decir es que si no lo han puesto en práctica y cayó en desuso, claramente el 179 de la Constitución Política, sí, porque no se empiezan a presentar acciones de inconstitucionalidad utilizando el argumento del 179 contra las leyes que se van aprobando. ¿Podría la Cámara hacer eso perfectamente? En el momento que están las leyes, creo que son los diputados quienes tienen que tienen esta responsabilidad. Cuando está en discusión, por eso. Pero posteriormente, pues uno no sabe si esto corresponde a la parte, al sector privado o no, ¿verdad? Especialmente porque se puede ver muy feo con ciertos sectores de la sociedad. Y tiene un costo político importante. Tiene un costo, sí, definitivamente. Sí. Pero aquí ha habido un alto nivel de irresponsabilidad de dar exoneraciones, de crear gastos, sin decir, ok, ¿cómo vamos a financiar este asunto? ¿Verdad? De qué cuero vamos a hacer las correas. Por supuesto, pero es que yo les iba a plantear, yo no soy abogado tampoco, y entonces yo les iba a plantear en algún momento de la entrevista que por qué la Cámara no promovía una reforma legal o constitucional de manera que no se pudieran aprobar proyectos de ley sin fondos. Pero oh sorpresa, me he llevado esta tarde, don Rolando nos trae el 179 de la Constitución Política, donde efectivamente no se puede atribuir más gasto al Poder Ejecutivo sin decir de dónde saldrán los nuevos ingresos. Yo le agradezco si alguno de los 6 magistrados titulares y el suplente o la suplente que está esta tarde, hoy de martes, están votando, no importa, pero si alguno de ustedes está oyendo Matices, que hay algunos oyentes de Matices en la Sala Constitucional, le agradezco enormemente si me puede mandar un mensaje si este tema ya lo analizaron en la Sala Constitucional, porque sin duda alguna es un tema que se las trae. Yo les iba a plantear por qué no hacer esa reforma, pero bueno, don Enrique acaba de decir, todos somos Costa Rica y tenemos que ser responsables. ¿Podría la Cámara, sin importar el costo de imagen, empezar a presentar acciones utilizando este argumento para traerse abajo leyes que son muy caras para el país? Mire, ya lo volvió a ver don Enrique, es casi vayamos redactando las acciones. No es que me vuelva a ver por eso, es porque ya lo hemos hablado y hemos estado discutiendo de cómo vamos a seguir manejando esto, porque también se dice, bueno, todos queremos una mejor educación en el país, todos queremos que haya cada vez gente mejor preparada y que las universidades estén bien. Pero hoy en día todos sabemos que el 8% del PIB tiene que ir a las universidades y eso actualmente es imposible para el país. ¿Y no va? Y no va porque no se puede, ¿verdad? Pero sigamos con las irresponsabilidades legales en este sentido. También discúlpeme, ya lo dejo seguir, nada más déjeme desahogarme en este tema, porque es que lo mismo pasa, veamos a ver, tenemos un ejemplo reciente muy claro. La Asamblea Legislativa decide quitarle 47 mil millones al PAN, ¿verdad? Se lo traslada a Seguridad Pública. Y entonces hay un grupo de diputados y un grupo de ciudadanos que presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Y la Sala dice, señores, es inconstitucional trasladarle esta plata a quitársela al PANI. Pero resulta que ayer el ministro dice, no, yo voy a agarrar la plata y voy a contratar a los policías. Entonces vamos y le preguntamos a un grupo de abogados y particularmente a nuestro analista principal, don Egual Tacuña, si el ministro podría enfrentar cargos por desobediencia. Y don Egual nos da una respuesta que a mí me sorprende y dice, para nada, porque aquí a los que les declaró la inconstitucionalidad es a los diputados. Y entonces realmente la inconstitucionalidad señalada por la Sala Cuarta queda exactamente en el papel. Porque igual se van a contratar policías, porque es imposible. El 8% de educación queda en el papel. ¿Cómo ha quedado en el papel la aprobación de los presupuestos por default? Sí, claro. Como sucedió hace 3 años o 2 años. Que se aprobó con una votación negativa. Con una votación negativa y la Sala Constitucional vino y los regañó y les dijo, para el futuro ven a ver qué hacen, pero en este momento... Y Pitágoras se revolvía en su tumba. Antes de seguir con las irresponsabilidades legales, don Enrique, lo veo animado a presentar la acción de inconstitucionalidad. Yo no tengo micrófonos en la Cámara de Industrias
pero aún así, ya que dicha, pegué un tema que habían estado conversando ustedes. Mire, me parece que en este momento nosotros lo que hemos hecho es darle espacio a los señores diputados y al gobierno de la República para que busquemos con el liderazgo de ellos y la responsabilidad que les toca, cómo... pensé que iba a decir que les caracteriza. Bueno, que les toca. Que les toca, ajá. Cómo arreglar el problema, cómo corregir el problema. Y el problema se resuelve por la vía del gasto y por la vía del ingreso. Pero ¿qué espacio les han dado? O sea, yo sé que les han dado espacio. Aquí el cuestionamiento es si les han dado mucho espacio. Ya se van a cumplir 3 años de gobierno. Bueno, entendamos primero que nosotros no somos gobierno. No, por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Pero es que me estoy agarrando de una frase suya, porque usted dijo, todos somos Costa Rica, todos tenemos que ser responsables, don Enrique. Y entonces, me estoy agarrando de una frase suya. Bueno, le voy a tomar su palabra y su recomendación. Podría ser que nosotros presentemos un recurso, porque yo creo que esto tenemos que arreglarlo. Ahora, nosotros creemos que las cosas en Costa Rica deben atenderse y los problemas deben resolverse por la vía del diálogo y de manera gradual, no a través de medidas de shock. Sí, y una acción es una medida de shock. Una acción es una medida de shock. La cosa está en cuánto tomar la medida de shock. ¿Cuándo es suficiente tiempo? ¿Cuánto es suficiente espacio? Vamos a ver qué pasa en este momento en que creemos que se debe actuar responsablemente, independientemente del ciclo electoral que vamos a enfrentar, pero que responsablemente no podemos seguir postergando decisiones, ni para este gobierno, ni para el próximo gobierno, ni para futuros gobiernos, porque va a impactar la salud del país y el beneficio, y va a tener un impacto negativo para todos los costarricenses. Don Rolando, quería seguir hablando de irresponsabilidades legales. Sí, claro. Mire, la Ley de Administración Financiera del 2001, la 8131, dice en el artículo 6 que no se puede financiar gasto corriente con deuda. Y estamos financiando gasto corriente con deuda. Y la deuda, si sigue creciendo, ¿verdad? Simple y sencillamente, la bola de nieve que vamos a generar nos va a alcanzar para pagar los intereses nada más. No vamos a poder pagar empleados públicos, no vamos a poder pagar pensiones, no vamos a poder hacer un montón de cosas, intereses y punto. ¿Verdad? La deuda pasó de 4.000 millones de colones del 2006 al 2015 a 12.000 millones de colones. O sea, se multiplicó por 3 en 9 años. Sí, 9 años. 9 años. Se multiplicó por 3 en 9 años. Y aquí hay los disparadores del gasto, es los intereses, el servicio de la deuda, las remuneraciones, el crecimiento de las remuneraciones, y por último las transferencias, que usted bien dijo, pues no se puede transferir todo lo que la ley dice, porque nadie puede estar obligado a lo imposible, y realmente es imposible. Reglas fiscales existen, pero no pasa nada, nadie las cumple. El señor viceministro, don Francisco Pacheco, anda muy preocupado con el viceministro de Hacienda, egresos, muy preocupado con esto y quiere una nueva regla fiscal. Una de las primeras preguntas que le hacemos es, pues, si ya tiene una y no se cumple, ¿qué le hace a usted pensar que la nueva que usted está proponiendo se va a cumplir? Cuando usted mismo dice, pues, las que tenemos son un saludo a la bandera. Y hay regla fiscal en la constitución política del país. O sea, no es una ley de baja nivel jerárquico, es la de arriba, el sombrero de las leyes, la primera, la básica. Y si no se cumple esa, ¿por qué vamos a cumplir las otras? Estoy casi seguro que van a presentar la acción. Las violaciones a la ley de administración pública no son un delito, porque no constituyen una violación al Código Penal, son una falta administrativa, que podrían ser denunciadas ¿ante quién? Ante la Contraloría, ante la Procuraduría. Si un jerarca aprueba un gasto con deuda, o los mismos diputados de la República, ¿ante quién pueden ser denunciados? ¿No han explorado esa posibilidad? Claro que sí,
déjeme decirle una cosa. Ahora que salió la ley de fraude fiscal, a los diputados no les tembló la mano para poner sanciones, incluso penales, de cárcel, ¿verdad? Uh-huh. Pero resulta, en nuestro concepto, que es igual delito el no pago de impuestos como el mal uso de los fondos. Y usted lo acaba de decir, no pasa nada. Y nosotros, Cámara de Industrias, si pasaron las sanciones que pasaron en fraude fiscal, vamos a exigir que las sanciones para el mal uso, el uso ineficiente de los fondos del pueblo, porque no son del Estado, los impuestos son del pueblo, el Estado, el gobierno es un mero administrador, nada más. El uso ineficiente y el mal uso de los mismos deben llevar sanciones penales. Y no nada de ese cuentito de que es una falta grave y que todo eso, porque lo que hacen es despedirlo y duran eventualmente la misma Sala Constitucional los va a reinstalar en el puesto, incluso pagándoles los sueldos caídos. Uh-huh. Ya pasó y se me viene a la mente el caso de un policía de tráfico que fue grabado cometiendo un acto ilegal, y 3-4 años después la Sala Constitucional obliga a reinstalarlo en el puesto. O sea, no está. El problema tiene que ver con que no estamos cumpliendo las leyes, no estamos siguiendo los parámetros, porque hay suficiente. No es falta de leyes, hay suficiente. Yo detecto una enorme desconfianza de ustedes en los aparatos de control administrativo y jurisdiccional. Entiéndase, las autoridades que tienen que controlar que los jerarcas actúen bien sobre el gasto y la Sala Constitucional. Pues sí. Pues ¿Qué sí. quiere que le diga? Sí. Don Enrique, ¿quiere ampliar ese sí? Mire, me duele tener que usar un término, pero es que al final se las pasan por el rabo. No les importa. ¿Está hablando de los magistrados? Estoy hablando de todos, no importa. Sí, pero yo le pregunto a los magistrados, ¿qué le parece la Sala Cuarta? Yo creo que se debe de actuar con mayor beligerancia, con mayor firmeza, y no plantear propuestas de resolución que no conduzcan a que se atiendan por el fondo y de manera firme las deficiencias que se producen. O sea, se le dice, por ejemplo, a una asamblea legislativa que no debió de haber aprobado un presupuesto como se aprobó el presupuesto de la República, uh-huh, en la forma en que se aprobó, con votación negativa, y que en el futuro se recuiden. Pero por Dios, las leyes están para respetarse y la Constitución debe de cumplirse. Ahora bien, seamos realistas en algo. Los diputados de la República ni siquiera han aprobado un régimen sancionatorio para las faltas a la probidad de ellos mismos, como el caso de Henry Mora, por ejemplo. Yo no creo que impulse ninguna reforma constitucional o legal que venga a obligarlos a cumplir la ley en materia de gasto, a obligarlos a cumplir el 179 de la Constitución Política. Lamento decepcionarlos, pero no creo que les interese mucho. Yo creo, desafortunadamente, yo creo que usted tiene razón, pero entonces aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa, ¿no le parece? Realmente ya nosotros en la empresa privada estamos cansados, aburridos de que se nos diga evasores, de que se nos trate despectivamente cuando somos los que pagamos impuestos y los que hacen mal uso de los mismos. No pasa nada, es increíble.
Hay excelentes funcionarios en el sector público, definitivamente los hay. Acabo de nombrar uno, me dejó muy bien impresionado don Francisco Pacheco. Está realmente preocupado por controlar el gasto. Ese se merece la anualidad. Ese se merece la anualidad, pero el problema de la anualidad es que se lo dan también a los del MOP que cierran la platina en momentos inoportunos, y ahí es donde viene el problema de la ineficiencia en el gasto, de la falta de criterio, de la falta de respeto al contribuyente. Permítame ir a la pausa y volvemos para hablar de remuneraciones, justamente. Son las 2:58, pero además les cuento que siempre en Matices los invitados son los que escogen la canción de cierre. Entonces en esta pausa comercial se las pediré. 2:58, dice Mula de Carga en Twitter: excelente cuando los invitados se sinceran tanto como hoy. Aplauso por decir las cosas como son. Hoy estábamos conversando con los representantes de la Cámara de Industria. Está don Enrique Egloff con nosotros, presidente, y don Rolando Charpentier. Ha sido un programa muy interesante, sin duda alguna, y vamos a otra parte que es muy interesante, que justamente hoy estamos hablando de la situación fiscal y vamos a hablar de las remuneraciones, traducidas en un español más simple, de los salarios y de lo que gasta la administración pública en salarios, que por cierto es el tema de moda en la Asamblea Legislativa, la reforma al empleo público. ¿Qué les parece cómo se maneja el tema de remuneraciones hoy, don Enrique? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que no es esta administración la que es responsable de esa escalada y ese crecimiento en salarios del sector público que estamos enfrentando, y que no lo dice la Cámara de Industrias de Costa Rica. Eso viene de administraciones atrás, eso viene, yo diría, en alguna medida un manejo poco responsable del crecimiento de los salarios en el país, sin que se defina ese crecimiento y esa compensación que es justa en la medida en que se generen resultados, en la medida en que se premie la eficiencia y no a portas o por el simple hecho de trabajar en una institución y ser parte del servicio civil. A mí me parece que, como señalaba anteriormente, no es la Cámara de Industrias de Costa Rica la que señala que el tema de las remuneraciones ha crecido de manera significativa y que está contribuyendo de manera importante a la realidad del déficit fiscal de este país. Se estima que el año entrante, o el año que ya inició, el 2017, podemos llegar a tener un déficit proyectado del 6.5 del Producto Interno Bruto. Y lo interesante aquí es que son las transferencias y las remuneraciones, salarios y pluses, que han crecido más que los impuestos, que los ingresos, los que en buena medida contribuyen a ese déficit fiscal. Y es que no lo dice la Cámara, como lo decía anteriormente, lo dice la OCDE, ahora que la OCDE está de moda porque queremos integrarnos, y la Cámara de Industrias y el sector empresarial, por supuesto que está de acuerdo en que nosotros nos incorporemos a la OCDE, pero la misma Contraloría General de la República señala que son los pluses salariales los que contribuyen al crecimiento del gasto corriente del gobierno central y con ello al déficit fiscal. Hay estudios que ha efectuado la Contraloría General de la República que señala claramente que uno de los disparadores del gasto y generadores de la actual situación del déficit fiscal es el crecimiento de las remuneraciones del gobierno central. Y a mí lo que me parece es que aquí hay que ser responsable y hay que verdaderamente pensar en Costa Rica. Hace unos días Albino Vargas sale con un comunicado de ANEP definiendo cuáles son sus prioridades en la gestión de ANEP de este país en este año, y es oponerse a la ley de empleo público. Habiendo él reconocido que hay problemas y que hay excesos, como lo hizo públicamente el año pasado y en momentos anteriores, señalando que había disparidades, que había cosas que había que corregir, y resulta que se opone. Si aquí nadie está hablando de ir en contra de los derechos adquiridos, lo que no podemos aceptar es que se limiten las posibilidades de discusión, de diálogo,
a la búsqueda de soluciones del país. Y la verdad es que el tema de las remuneraciones, que han crecido más que los ingresos o que los impuestos, constituyen un problema importante que han venido a contribuir al déficit fiscal de este país. ¿Sabe cuántos pluses hay? Mire, yo le he perdido la cuenta. 97. Hay 97 pluses que paga el Estado a los funcionarios públicos. Pero entonces, bajo ese panorama, podríamos decir que les parece valiente, dice Pablo Chaveza, que esto es un matiz de quejas el día de hoy, dice, que bajo la línea argumentativa que llevan, entonces podría parecerles valiente del gobierno de la República que la semana pasada el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, después de reunirse con Albino Vargas, anunciaba que igual iban a impulsar el tema del empleo público, pese a la advertencia de los sindicatos de que se van a tirar a las calles. Sí, me parece que es valiente. Yo creo que cuando se toman decisiones que tienen que ver con los mejores intereses de un país y con la solución a un problema endémico que tenemos en Costa Rica, que es el déficit fiscal, el tema recurrente y que hoy día se va a complicar más con el aumento de las tasas de interés y con el eventual aumento, obviamente, del petróleo, ¿verdad? Yo no veo que las tasas vayan a mantenerse bajas, ya lo ha anunciado los Estados Unidos, el Federal Reserve lo ha señalado, y si nosotros seguimos financiando déficit con más deuda o gasto corriente con más deuda, la presión sobre las tasas de interés va a seguir siendo hacia la alza. Entonces, a mí lo que sí me parece importante señalar es que es irresponsable decir nos vamos a oponer porque nos oponemos a que se eliminen los privilegios. No, hay que enfrentar el tema, hay que dialogar y hay que buscar una solución conjunta, porque el país lo necesita y los costarricenses lo demandan. Bueno, pero entonces el gobierno está actuando en consecuencia y le ha dicho a don Rolando, a don Albino Vargas, no, igual vamos a convocar el tema del empleo público en extraordinarias. Al gobierno le costó entenderlo, ¿verdad? Porque no lo hizo el año pasado cuando llamó a extraordinarias. Tuvimos algunas reuniones, se los mencionamos, de que cómo iban a resolver esto si las remuneraciones y transferencias seguían creciendo igual, y le costó entenderlo. Yo no diría que valiente, yo creo que más bien consecuentes, o sea, se dieron cuenta de cuál era la realidad y que no pueden resolver el problema únicamente mediante aumentando el ingreso o los impuestos. Tiene que haber algo que equipare, que nos permita al sector productivo seguir produciendo, seguir generando empleo, y también pues lo que se busca con la ley de control del empleo público, no se busca, yo no estaría de acuerdo con una ley que venga a despedir gente o que los salarios queden congelados. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Simple y sencillamente tiene que haber un ordenamiento y el crecimiento de estas remuneraciones y transferencias, que también muchas tienen que ver con remuneraciones, especialmente el FES, el de las universidades, tengan un crecimiento razonable y dentro de las posibilidades del país, porque simple y sencillamente en este momento están fuera de lo que el país puede hacer o dar. Vamos a ver. Es interesante el tema de las remuneraciones. Lo que pasa es que y los pluses salariales. Lo que pasa es que por lógica el sector sindical se opondría. No tengo ninguna duda. O sea, ustedes en algún momento se vieron esperanzados en que el sector sindical saliera a decir sí, vamos a aceptar eliminar los pluses salariales porque hay abusos en la administración pública. No, realmente no, pero seamos francos. ¿Sí? Si nosotros vemos esto, y nuevamente, me disculpo, soy ingeniero y tiendo a irme a los números, ¿verdad? Por favor, bienvenido. Si vemos esto como un índice, o sea, partimos de que en el 2007 las remuneraciones eran 100, por decir algo, y los impuestos desde el punto de vista índice eran 100 y las transferencias eran 100, ¿verdad? Resulta que en el 2015 los impuestos son 190, o sea, casi que se duplicaron,
en ese periodo de tiempo, en esos 8 años, ¿verdad? Pero resulta que en ese mismo periodo, ese índice para las remuneraciones es 296. O sea, uno fue por 2 y este va por 3. Y las transferencias 342. Entonces uno es 2, el otro es 3 y el otro es 3,5. Entonces, obviamente, eso es lo que va abriendo la brecha y va haciendo que este déficit siga creciendo y creciendo. Y eso genera que la deuda crezca y crezca y crezca. Entonces los intereses crecen, crecen y crecen. Y por eso le digo, si usted aumenta los impuestos y resuelve el déficit fiscal de hoy vía impuestos, dentro de 10 años va a tener el mismo panorama. En 5 años usted está igual. Sí, de hecho, don Rolando, no quiero demeritar que usted sea ingeniero, pero realmente no necesita hacerlo para entender ese fenómeno, que es justamente que los impuestos, es decir, los ingresos aumentan, pero aumentan 2 veces más los salarios y aumentan 3 veces más las transferencias. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Porque usted lo acaba de decir, los sindicatos no lo quieren entender. Bueno, pero no este país conviene. no está gobernado por los sindicatos. Bueno, es que... Bueno, ¿perdón? Le estoy preguntando, este país no está gobernado por los sindicatos, hay un poder ejecutivo independiente. Hay un poder ejecutivo que pues... Cuando usted dice independiente. perdón, seamos francos, cuando usted dice perdón es porque usted cree que los sindicatos gobiernan este país. Los mandos medios en el gobierno, en las entidades del gobierno, tienen un poder igual o superior a lo de los mandos altos. Incluso, en muchos casos, estos mandos medios, dado estos pluses, ¿verdad?, ganan más que el viceministro y que el ministro, ¿verdad? Sí, sin duda. Y realmente eso resta autoridad. Yo le decía al mismo don Francisco Pacheco, le dije, mire, capitán sin sueldo es nombre perro. Y eso es parte del problema. Entonces, existe todo este asunto donde no nos interesa ver la realidad, no nos interesa ser responsables, no nos interesa preocuparnos por el país y simple y sencillamente decir, porta a mí, que se vaya esto al carajo, ¿verdad? Me porta a mí que no haya plata para pagar, ¿verdad? Mire, invalidez, vejez y muerte. Tenemos 10 años de estar con que el sistema está mal y han buscado todas las alternativas para no tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir los sindicatos? Mire, si no hacemos algo, en este país va a quedar un montón de gente sin trabajo, como ya ocurrió en Grecia, como ocurrió en España, como ocurrió en muchos lugares. Y realmente nosotros, el sector privado, no queremos eso. No queremos que haya desempleo. Buscamos y anhelamos encontrar la fórmula para crear más empleo, para reducir el desempleo por lo menos en 3 puntos, para que los muchachos jóvenes que están entrando o llegando a esa edad productiva puedan encontrar un empleo digno. Usted dice que todo empleo dignifica. Sí, es cierto, todo empleo dignifica, pero no podemos seguir permitiendo que la gente se siga yendo a la informalidad. La informalidad no paga impuestos, no contribuye a la caja, no hay invalidez, vejez y muerte, y al final y al cabo es un problema que nos aqueja a todos. Capitán sin sueldo es nombre de perro, ese puede ser el dicho. Capitán sin sueldo no es un dicho, es una realidad. Ok. Otra realidad entonces para usted es que los sindicatos gobiernan el país. En cierta medida tienen una cuota de poder muy, muy grande. Más amplia que el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo les tiene miedo. Entonces los sindicatos gobiernan el país, don Rolando. Sí y no. ¿Cómo ¿verdad? sí? No. Pues, sí, no. Yo diría que tenemos una situación donde hay un acuerdo de compartir poder, ¿verdad? Entre ellos, creo yo. Don Enrique. Mire, yo creo que aquí lo que se necesita, Randall, es entender que hay que pensar en Costa Rica y que tenemos que sentarnos a buscar soluciones
pero verdaderamente con absoluta transparencia y sinceridad, dejar de defender privilegios de unos pocos y entender que todos tenemos que poner una cuota a la solución del problema que tenemos en el país. ¿Para usted los sindicatos gobiernan el país, don Enrique? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Pero sí existen políticos que temen a los sindicatos, ¿verdad? Y que temen a las manifestaciones que no son más que acciones y coacciones que amedrentan a los políticos en la toma de decisiones que son importantes para el país. Después de que nosotros cubrimos la semana pasada la respuesta del ministro de la Presidencia y del presidente en ejercicio en ese momento, don Helio Fallas, a el planteamiento de los sindicatos de no convocar empleo público, y que el ministro de la Presidencia dijo sí vamos a convocar, inmediatamente nos abocamos a preguntarle a los diputados oficialistas en este momento, que son los del PAC, si entonces iban a darle vía rápida. Y ahí hemos encontrado un PAC muy dividido, algunos hacia la posición del Frente Amplio, que es absolutamente contraria al proyecto de empleo público, y algunos otros diputados diciendo que habría que pensar si darle o no vía rápida a el tema del empleo público. ¿Deberíamos darle vía rápida al tema del empleo público? Por supuesto. Nosotros tenemos que resolver los problemas que afectan las finanzas públicas del Estado. Si el Poder Ejecutivo fue valiente ante los sindicatos de decir si lo convoquen, ¿ustedes sienten que también deberían de coordinar con su fracción para contar con los 13 votos para vía rápida? No solamente con su fracción, sino con otras fracciones y con otros líderes de la política nacional. O sea, el problema del país en materia del déficit fiscal tiene que resolverse, y se resuelve integralmente. Esa ha sido la posición consistente de la Cámara de Industrias, y yo creo que aquí corresponde hacer un llamado llamado a la cordura y a los mejores intereses de un país. ¿Ustedes creen que este año se apruebe la reforma fiscal? Yo no le podría, porque no tengo la bolita de cristal, pero yo creo que sería irresponsable no actuar. No, yo también creo que sería irresponsable no actuar, pero por eso se la formulé de esa forma. Y le pregunté, ¿usted cree que se apruebe? Yo quisiera que se apruebe. ¿Lo cree posible? Si le ponemos posiciones egoístas y pensamos en los mejores intereses del país, y en que el país es de todos y que tenemos que resolver todos los problemas, yo creo que debería de poder aprobarse. Ustedes son personajes como Cámara, personajes políticos también, y políticos bien entendidos, son finalmente un grupo de poder, igual que lo somos los medios de comunicación en algunas cosas. Supongo que tendrán mapeado a nivel político si hay suficiente apoyo para aprobar la reforma fiscal, don Enrique. Mire, yo creo que apoyo lo debe de haber, y yo creo que apoyo existe. El tema es que estén dispuestos a asumir la responsabilidad y el costo político por hacerlo. En beneficio de Costa Rica, yo creo que debe de hacerse. Hoy escuchaba yo al viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, en la mañana señalando que el Ministerio de Hacienda iba con todo su caudal político y técnico a lo largo de este año a la aprobación de los proyectos de impuestos. Bueno, yo esperaría que también, así como mandaron el proyecto de empleo público, se actúe consecuentemente, y ese caudal técnico y político que el Ministerio de Hacienda tiene, responsablemente también les lleve a trabajar y a construir alianzas y trabajar con sus aliados, con el PAC, y a tratar de buscar un acuerdo para que se le dé vía rápida a un buen proyecto de ley de empleo público que permita contribuir a resolver el problema. Recordemos que se ha avanzado en el tema de pensiones. No podemos desconocerlo. Pero así. Sí, por así, supuesto. Y para la gente que me está oyendo, hice los dedos como por una supuesto, pero es un punto de partida. Y aquí, como decía don Rolando, no se trata de despedir a nadie, ni se trata de afectar los derechos adquiridos, pero sí combatir lo irracional y lo que no está contribuyendo
a la solución del problema. Yo creo que tenemos que deponer actitudes y tenemos que buscar cómo todos resolvemos el problema. Don Enrique, muchas gracias por haber venido. Con muchísimo gusto. ¿Quería decir algo Sí, más? yo sí quería decir que sería realmente irresponsable de parte de las fracciones legislativas no entrarle al problema del déficit fiscal para verlo integralmente, gasto, ingreso, todo eso. Sería irresponsable. Sería irresponsable de los líderes sindicales y de los sindicatos no entender la coyuntura donde estamos, donde necesitamos darnos la mano todos para salir adelante, unidos por el país y no anteponer los intereses de cada uno, ¿verdad? Y sería irresponsable dejar de seguir esto. ¿Por qué? Porque nos puede traer consecuencias muy serias a todos. Y estamos en este momento, en un instante crítico del futuro del país. Tenemos que ordenarnos y tenemos que definir para dónde queremos ir realmente. Si no hacemos algo, nos vamos a hundir, y nos vamos a hundir todos. Muchas gracias por haber venido hoy también, don Rolando. Muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 23 minutos, nos vamos, viene Así es la Cosa, a 4 de la tarde Oro y Grana, 5 Operando el Ojo, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Los invito hoy a la repetición de este programa a las 8 de la noche en Canal 2 y mañana a las 2 de la tarde un nuevo Matices Internacional. Hablaremos de la configuración política nueva en Venezuela. La canción la escogió... y repetición a las 9:30 Matices en Monumental. Gracias, Esteban. La canción lo escogió don Rolando hoy, son los Rolling Stones. Un piezón, me dijo Esteban Cubero. Emotional Rescue, rescate emocional en Monumental. Feliz tarde.